mis niños, espero que se encuentren muy bien. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra nueva clase. En esta sesión trabajaremos un texto súper entretenido que es el cómic, que corresponde a los A4 de las bases curriculares, y el objetivo de nuestra clase es leer y comprender un cómic, reconocer su tipo de texto, estructura y propósito. Y si se fijan ahí, hay un cómic súper entretenido de unos personajes que son muy conocidos por nosotros, que son los pitufos. Se los dejo para que lo puedan leer ustedes en casa. ¿Qué vamos a necesitar para nuestra clase? Como siempre, el estuche, en este caso la guía número 12, procurar estar en un lugar cómodo e iluminado si lo necesitas con la ayuda de un adulto y, por supuesto, y lo más importante, tu atención y disposición al trabajo. Para comenzar, vamos a recordar lo que sabemos acerca del cómic. ¿Qué tipo de texto es un cómic? A ver, pensemos. Tiene personajes, ambientes, dibujos. Muchas veces estos personajes pertenecen al ámbito fantasioso. Por lo tanto, ¿qué tipo de texto será? Muy bien, es un texto literario porque se basa en hechos reales, pero además los mezcla con hechos fantásticos. Como por ejemplo, un cómic de Marvel, un cómic de los mismos pitufos, etc. ¿Qué hace al cómic un texto especial y atractivo? Es tan simple como mirarlo. ¿Qué te imaginas? Piensa. ¡Súper! Que mezcla imagen y texto, pero además que no es simplemente imagen y texto. Estas imágenes son imágenes entretenidas, son imágenes de personajes que llaman nuestra atención, y los textos además son breves y divertidos, por supuesto. Vamos a aprender ahora las características más importantes del cómic. Vamos a partir diciendo que, como lo acabamos de ver, es un texto literario del género narrativo. Recuerda que mezcla fantasía y realidad y eso hace que sea un texto literario. Su propósito, por supuesto, es entretener al lector. Y aquí se viene algo nuevo. Nosotros no habíamos trabajado hasta hoy un texto que se escriba en diálogos. Tú te preguntarás, ¿qué es la escritura en diálogos? Muy simple. La escritura en diálogos es cuando nosotros nos enteramos de lo que sucede en el texto por medio de lo que conversan los personajes. En este caso, los personajes del cómic van conversando entre ellos y a través de esa conversación nosotros nos enteramos de lo que sucede. Eso significa escritura en diálogo. La estructura de este texto es muy particular. ¿Por qué? Porque tenemos títulos, viñetas, globos, cartuchos, personajes y ambientes. Vamos a ir detallando un poquito cada una para que vayas recordando. Las viñetas son los cuadros en donde se dibuja cada una de las escenas. Los globos son esas figuritas redonditas en donde cada personaje va escribiendo su diálogo, se escribe el diálogo de cada personaje. Los cartuchos son unos rectángulos que aparecen en las esquinas de los cómics y es la única manera que tiene el narrador de intervenir en él. Se utiliza, por ejemplo, para poner más tarde, al otro día, el personaje triste, y es la única forma, chiquillos, que tiene el narrador de intervenir dentro del cómic. Recuerden que nosotros nos enteramos de lo que pasa en el cómic no por el narrador, sino por lo que los personajes conversan. Y por supuesto tenemos los personajes y los ambientes que aparecen en él. Es un texto especial, obviamente, ya que mezcla imagen y texto que se va dibujando en las viñetas, que son los cuadros. Los diálogos de los personajes se escriben en globos y el narrador interviene por los cartuchos. Eso lo acabamos de conversar, pero es sumamente necesario que lo tengan muy claro. Y por último, aquí hay algo muy interesante, que es que utiliza un recurso del lenguaje que es único, que son las onomatopeyas. Recuerden bien este nombre, onomatopeyas. ¿Qué son las onomatopeyas? Son palabras que representan sonidos. Por ejemplo, cuando existe, no sé, un cómic de Marvel y un personaje lanza una patada al otro y se escribe ¡pum! Esa es una onomatopeya porque está representando el sonido de la patada. Esos son las onomatopeyas, sonidos escritos. Y acá tenemos un cómic de un personaje que particularmente me encanta mucho. Este es Garfield. Fíjate bien. Dame un segundo. Vamos a poner
Mira, vamos a ir viendo las partes de la estructura de este cómic. Nosotros dijimos que teníamos el título. Aquí, fíjate en el puntero, está el título. Tenemos a Garfield. Si tú te fijas, cada cuadrito tiene una escena y personajes. Contemos, mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A estos cuadritos son los que llamamos las viñetas. Fijémonos acá, estas figuritas redonditas, o sea, no tan redonditas, más bien ovaladas, en donde se va escribiendo lo que dicen los personajes, estos son los globos. ¿Te fijas? Pero mira, hay un detalle. Fíjate en este tipo de globo. ¿Te das cuenta? Este globo es distinto a este. Este globo nos indica que el personaje está pensando. Y acá, algo particular. Ahí tenemos onomatopeyas. ¿Te fijas que John está apretando al ratoncito y hace el sonido quick, quick, quick? Esa es una onomatopeya. ¿Se ven? ¿La ven? Súper simple. Lo vamos a leer para que podamos hacer una pequeña actividad juntos. Garfield dice, y aparece John ahí pensando. El ratón de trapo de Garfield. Adoro esos ojitos saltones. Lo toma y lo aprieta. Hola, Garfield. Piensa Garfield ahí con su cara tan graciosa de siempre. Hola, y miren qué trae en la mano. Trae su ratón de trapo. Y John sigue apretando el otro ratoncito. Abre sus ojos saltones. Se da cuenta de que lo que tiene en la mano no es el ratón de trapo de Garfield. ¿Y qué le pasa? Se desmaya. Y Garfield piensa, mi hombrecito valiente. Y el ratón, pobrecito, dice, pobres juguetes. Claro, porque se imaginó cómo lo apretarían. Vamos con las preguntas, chicos. Primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de este cómic? Vamos, vamos, tú puedes. ¿Quiénes son? Bien. Los personajes son Garfield, John, un ratón y el ratón de trapo. Súper bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿De qué se trata este cómic? Resumamos. ¿De qué podríamos decir que se trata? Piensa. Después de lo que acabamos de leer y acabamos de comentar. ¿De qué puede ser? ¡Súper! Se trata de que John confunde un ratón de verdad con el ratón de trapo de Garfield. ¡Excelente! Por último, ¿dónde podríamos encontrar este tipo de cómics? Chiquillos, ¿dónde encontramos cómics? Piensen, piensen, súper simple. Muy bien, en una revista de cómic o en internet. Muchas veces también aparecen en periódicos y en distintos lugares, pero realmente donde más los podemos encontrar es en revistas. El cómic se transmite a la gente por medio de revistas de cómic. De hecho, cuando yo era niña tenía muchas porque me gusta mucho este texto. Y por último, para cerrar esta clase vamos a hacer un pequeño resumen con este mapa conceptual en donde vamos a ir viendo las principales características que ya hemos repasado en las diapositivas anteriores. Tenemos que tener sumamente claro que es un texto literario del género narrativo, que su propósito simplemente es entretener, que se escribe en diálogos, que su estructura se compone de título, viñetas, globo, cartuchos, personajes y ambiente, que utiliza onomatopeyas, que son un recurso del lenguaje que representa sonidos por medio de palabras y que es un texto particular porque mezcla dibujos y textos pero de manera muy entretenida, muy llamativa, utilizando mucho color y por supuesto contándonos historias que realmente llaman nuestra atención. Y por último, ahora ya estás listo para trabajar en nuestra guía número 12, así que no te olvides desarrollarla. Recuerda que está disponible en la página del colegio. También debes recordar que este video es una herramienta y es una herramienta de aprendizaje. Por lo tanto, tú puedes verlo cuantas veces lo necesites para desarrollar la guía
y además lo puedes ir pausando y ir revisando cuando quieras. Y si tienes dudas o consultas sobre la guía, escribe al siguiente correo en donde gustosamente te voy a responder, que es lenguajecuarto.smm@gmail.com. Hasta pronto, mis queridos niños. Nos vemos en la siguiente clase virtual y ahí les mando un abrazo virtual enorme, lleno de corazones y mucho cariño para ustedes. Espero que estén súper, súper bien. Un abrazo enorme.